tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Política Ficción con su servidor Jesús Ruiz. Hoy tenemos el episodio número 8 con un gran invitado, Bruno Cházaro León. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Pues un gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan aquí a través de las distintas plataformas donde transmiten, mi estimado. Muchas gracias, muy amable. Pues Bruno, eres asesor parlamentario del Senado de la República y consejero político estatal del PAN Sonora. Así es. Excelente. Oye, y bueno, para empezar un poquito, pues quiero platicar que aquí, pues, la idea de esta mesa es traer conversaciones para que nuestra generación, pues, se integre un poquito más, claro, conozca un poquito más y, pues, a debatir las ideas, que yo creo que es el objetivo de todos y tratar de tener más participación ciudadana al final de cuentas, ¿no? Entonces, para irnos ahí adentrando un poquito, platícanos qué es lo que te haces en tu trabajo. Qué bueno que lo mencionas, Jesús, de saque el estar fomentando más participación y con mayor información, de mayor calidad. Creo que es el principal objetivo que tenemos o que debiéramos de tener quienes participamos en política, quienes nos asumimos como parte de partidos políticos, de órganos consultivos, quienes militamos incluso o nos identificamos con algún partido, o independientemente de eso, cualquier ciudadano en la vida. Pues hay países, incluso en México, no nomás es un derecho, es una obligación votar y participar. En Sonora no llegamos ni a los 50% de participación. Somos el más bajo, hijo, de la Estuvimos República. en 42%, si no me equivoco, en participación. La media nacional fue arriba del 50% para diputados federales. En estados como Querétaro, la elección a gobernador fue del 52%. En Chihuahua le estaban rozando al 50% con un 48%. Es decir, ese es el principal reto que tenemos, que más gente se involucre y que más gente se involucre con la mayor información, de mayor calidad, verificando las fuentes y desde luego pues celebrar gente como tú, Jesús, que hacen el esfuerzo, la labor de estar acercando estos foros a ellos. Pues es de felicitarte. Gracias. A ti y a todo el equipo que los acompañan. Un servidor está en el Senado de la República, tengo 3 años ya por allá. He tenido pues la oportunidad de estar en la primera fila del contrapeso constitucional en el país. Actualmente en Cámara de Diputados, Morena cuenta con 2/3 partes, que es la mayoría calificada. Y en el Senado de la República ellos no tienen esas 2/3 partes que se necesitan para, en su caso, reformar la Constitución. Entonces, pues ha sido pues muy interesante poder estar en la primera fila del control constitucional, del contrapeso más que el control, para ser precisos, de un contrapeso constitucional, que es la razón de ser. Como un guardián de la Constitución han sido. Pues el Senado es donde por la misma integración, donde no cuentan con las 2/3 partes Morena, ha sido donde se han podido detener reformas dañinas, como lo fue en su momento la Guardia Nacional, que venía sin especificar quién iba a ser el mando, si iba a ser de calidad civil, sin determinar una ley exclusiva del uso de la fuerza, de las detenciones, cómo iba a venir determinado todo esto. Entonces, es positivo en un sistema democrático de pesos y contrapesos que exista pues esa división de poderes y que quienes están ahí pues atiendan a cuestiones de los mejores modelos jurídicos, de gobierno, de políticas públicas, más allá de lógicas partidistas. Entonces ha sido pues un gusto poder estar por ahí. No, excelente. Y bueno, empezar un poquito aquí de, pues, ¿dónde naciste, Bruno? ¿Eres aquí de Hermosillo, Jesús. Aquí crecí, y me tocó crecer y estudiar pues toda la vida. Naranjero 100%. Oh, por supuesto, de siempre, desde el Héctor Espino ahí te tocaba en solidaridad, ¿no? Sí, claro, a todos nos tocaba ahí andar de Choyala y todo, con el charalero y con todos ahí echando chicharrones y haciéndola bien duros y todo. ¿Cómo estudiaste Derecho? ¿Por qué Derecho? ¿Desde pequeño te empezó a gustar la abogacía o qué fue lo que te interesó de Derecho? Fíjate que desde chico, desde muy temprana edad, me gustaba como estar, digamos, buscando la información y argumentando. Un poco delatoso también, hay que decirlo. Te gustaba, no, siempre tratando de estar ahí, de por qué esto, por qué aquello. Preguntando. Entonces, preguntando, cuestionando, desde chico me gustaba, digamos, eso, a lo mejor sin tener la claridad de
de que era derecho lo que me gustaba. Me tocaba participar mucho en sociedades de alumnos, en club de ecología. En la primaria estuve tanto en sociedad de alumnos como en club de ecología. Sí. Entonces, digamos, desde chico ya lo traía. Entonces tú ya para la prepa ya lo traes definido, que derecho. Ya desde la prepa me gustaba mucho. Jugaba béisbol todavía en esa etapa. Digamos, béisbol de estar entrenando más tiempo durante el día, de estar buscando ahí que las becas, las oportunidades, que los viajes, ¿no? Entonces, pues como que tenía como ambos visiones, ¿no? Ambos ideas de que... Sí, soñabas con jugar béisbol profesional. Sí, claro, sí, por supuesto. Me gustaba mucho el tema de la participación desde chico, siempre me apasionó, pero tenía como esa combinación, pues, ¿no? Okay. Entonces en eso estuvimos, Jesús. Bueno, y después ahí entraste a Derecho. ¿Y en qué momento dijiste, sabes qué, me gusta la política? ¿Quiero participar? ¿O fue sin querer tú participando en otras actividades que te llevó? O sea... Fíjate que me tocó estudiar el primer año de la licenciatura. Tuve la oportunidad de estudiar en la UVM. Todavía jugando béisbol. Ahí tuve la oportunidad de acceder a una beca. Y estuve pues estudiando mi primer año. Son 4 trimestres. Posterior a eso, derivado de pláticas con amigos, colegas, maestros, pues uno siempre, al final de cuentas, se escucha, ¿no? a quienes tienen un poquito más de experiencia que uno, y mucha gente me recomendó pues cambiarme a la Unison, a la Universidad de Sonora, derivado de que hay un poquito más de pluralidad, de ser una institución con muchos años, una carrera más diversa en todos los aspectos, a pesar de ser la misma carrera, pues con más visiones, más ideologías, poquito más de participación social, más grande propiamente en números. La matrícula en Derecho debe ser alrededor de 3,000 alumnos. En aquellas épocas, pues eso era, yo salí en 2015, si no me equivoco, es cuando yo egreso de la licenciatura. Y en la UM éramos alrededor de 30, 40 por generación. Qué bien. Digamos, a lo mejor eran unos 200 en la totalidad, que muy buena también, excelentes maestros, Vladimir Gómez Anduro, Rafael Robles Scott, muy buenos maestros, tanto en la UVM como en la Universidad de Sonora, pero sí vi la experiencia y la oportunidad de poder diversificar un poquito más los panoramas, y creo que fue una muy buena decisión haber estudiado en la Universidad de Sonora. Ok, y entonces ahí, ¿cómo te metiste a la política? Fíjate que ya estando en la Universidad de Sonora, pues los propios compañeros, los propios amigos a veces identifican pues algunas deficiencias en los planes de estudios, en los programas, cosas que a veces uno quisiera pues, tener acceso a más materias, que sí, que algunos querían derecho corporativo, derecho ambiental, derecho energético, cosas que no se veían. O sea, están tan activos ahí los alumnos que hasta exigen de que esta materia no me gusta, esta materia. Claro, que se abran horarios, que se abran más clases. Entonces, sí había algunas, pues digamos, deficiencias del propio sistema, o a lo mejor no estaba a lo que el plan de estudios, cuando uno lo veía a la distancia, adecuado. Creíamos que se necesitaba pues, un poquito más de participación para poder hacer cambios. O sea, yo estoy convencido que la única manera de hacer cambios es participando, involucrándose. Entonces empezamos como a participar en muchos aspectos relacionados a lo que te comento, Jesús. Ok, y después, a lo que sigue, ¿cómo llegaste al PAN? Uy, fíjate que desde chico me identificaba con el PAN. A muy temprana edad, mi abuelito me llevó al museo de la Universidad de Sonora cuando vino Vicente Fox. Tendría unos 8 años, aprox en aquella época, 99, 2000, la campaña, y tuvimos la oportunidad de ver de primera mano pues esa ilusión de un cambio, una esperanza, de un país distinto, a lo mejor sin entender la complejidad de lo que representa los grandes cambios en el país, pero sí de haber visto esa ola de esperanza. Digamos que desde muy chico me identifiqué, en parte por eso también. Se te quedó grabado ese momento. Pues desde luego que uno no puede militar en un partido hasta pues, ser mayor de edad, adquirir los derechos ciudadanos. Ya en la universidad me empiezo a identificar más todavía con el PAN, con compañeros propios que ya estaban militando en el partido.
Y a raíz de la participación, de buscar algunas mejoras o que hubiera más inclusión en que si íbamos a hacer foros de debates, que si íbamos a hacer visitas guiadas, que si íbamos a hacer algo relacionado a la participación de los alumnos, es que ya me empiezo a involucrar un poquito más con amigos del PAN. Competimos el consejo académico, un grupo de amigos y yo, y derivado de eso tuvimos la oportunidad de integrar el consejo académico y después ya nos involucramos más directamente en labores del partido, con el Juanito González, un buen amigo mío, el David Rojas, el actual dirigente juvenil, y muchos otros. Y ahí ya más estructurado, empezaste a participar pues en un equipo, se podría decir. Digamos ya más en forma, ya en el juvenil del partido, tal cual. Oye, y te hago la siguiente pregunta dando en contexto, porque yo creo que, bueno, más que creo, pues hemos visto que los partidos cada día pues han perdido más militantes, como que la gente ya no cree mucho en los partidos. Yo creo, mi opinión, que es la falta de ideales claros que han tenido los partidos junto con sus militantes, que es la razón por cual se han dado tantas bajas o tantos cambios o tantos nuevos partidos, ¿no? Que simplemente buscan el poder por el poder. Entonces te hago la siguiente pregunta, o sea, ¿qué ideales, tú como panista, cuáles son los ideales del PAN? Como panista partimos de 4 pilares del humanismo político, que es la solidaridad, subsidiariedad, bien común y el reconocimiento de la inminente dignidad de la persona humana. Digamos, son nuestros pilares ideológicos del humanismo político, como lo mencionaba. Creo que muchas veces olvidamos que se busca identidad más allá de militancia. Es decir, defender causas concretas, defender ideas. ¿Alguna causa que tú traigas ahí en la mente? Yo partiría de una premisa, tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Esta es una idea central en Acción Nacional, es una idea que creo que define los modelos de políticas públicas y creo que a partir de eso uno puede ir construyendo lo que para uno es una visión mejor, de mayor eficiencia, y lo que para otros pues, puede no serlo. A ver, somos un país plural, somos muy distintos, las realidades en Hermosillo son muy distintas a las realidades en Yécora, las realidades en Yécora son muy distintas a las realidades en Cholula o en Puebla o en la zona conurbada de la Ciudad de México, de Naucalpan, de Huixquilucan. Es decir, atendiendo las distintas realidades, creo que uno siempre tiene que tener una base que lo haga identificable, y creo que a partir de una identidad propia, un valor, una congruencia, es como uno puede construir mejores modelos de gobierno y hacerse identificable ante las y los ciudadanos, que al final de cuentas los partidos políticos y quienes participamos de cerca en ellos debemos tener claro que somos los partidos que son un instrumento para las y los ciudadanos acceder a los espacios de toma de decisiones. Ok. Oye, ¿y se podría decir que el PAN es un partido conservador o de derecha? Yo creo que quien conoce al PAN de fondo tiene la claridad de que Acción Nacional es un partido de libertades, es un partido que aparte del reconocimiento de la inminente dignidad de la persona humana, es un partido que no reconoce como una colectividad social a una persona. O sea, no somos un Estado propiamente, somos personas, somos gente con libertades individuales, no somos la concepción colectiva que a veces se pensara en otro tipo de modelos de gobierno. Entonces, y aun cuando tenían el poder, no lo hacían por medio de dedazo cuando escogían a sus candidatos. Es decir, por ejemplo, cuando estaba Padre Saki, yo creo que él puso al siguiente candidato, él ponía al que iba a ser el alcalde, o sí había ejercicios democráticos en su momento. Los modelos digamos, cómo toman las decisiones los partidos para postular candidatos, creo que en todos los partidos ha habido, digamos, transformaciones. Algunos se han alejado más de decisiones de mayor consenso, de mayor democracia. Creo en los consensos, creo también en las internas. Acción Nacional no tiene por qué tenerle miedo a los debates, a la participación.
Pero en cuanto al modelo de, digamos, de identidad política, yo lo quisiera como traducir en que el PAN piensa en subsidiariedad, es decir, en cómo acompañar a las personas a salir adelante a través de estímulos e incentivos de acompañamiento. Ojo, no de asistencialismo. Es el típico ejemplo. Y el presidente de la República lo decía la otra vez en la mañanera. Es que aquellos que dicen que no se les deben enseñar a la gente a pescar porque no tienen cómo pescar, entonces hay que darles el pescado en la boca. Prácticamente así lo decía el presidente de la República. Yo creo que ese ejemplo ilustra de pies a cabeza quienes creemos todo lo contrario. Quienes creemos que los modelos de gobierno deben de partir de subsidiariedad, que significa un acompañamiento en políticas públicas para detonar la educación, que los países, que las personas avancen en la medida en que tengan más herramientas para poderlo hacer, porque el gobierno es un facilitador de condiciones, es un ente que pone las reglas del juego, pero no es quien genera bienestar, no es quien genera desarrollo. Quien genera desarrollo, quien genera bienestar, somos nosotros mismos, somos los ciudadanos, somos las personas, y entre más informe la sociedad, entre más participe, vamos a tener un mayor estado de bienestar, y el gobierno solo tiene que actuar en la medida de regular y poner las condiciones mínimas, con reglas claras, con instituciones fuertes, para que a partir de eso la gente pueda crecer por sí sola, no con un gobierno estatizado que determine de la A a la Z todo. Claro que tiene que acompañar un gobierno, pero desde esa óptica. Entonces, digamos, en modelos de gobiernos es donde Acción Nacional tiene que hacerse identificable como un partido que lucha por que así sean los modelos de gobierno. Okay. ¿Tú ahorita crees que no es muy funcional el modelo de gobierno del presidente? Oh, por supuesto que no, es un modelo concentrador de decisiones, que no cree en los órganos autónomos, que no cree en las figuras de derechos humanos tan básicas como pues de mayor libertad. Yo no creo en la prisión preventiva oficiosa, como las reformas que hicieron en el Senado. Yo no creo que la milicia deba estar a cargo de la seguridad ciudadana. Yo no creo que invadir la CNDH con perfiles que no garanticen autonomía e independencia del Ejecutivo sea lo mejor. Yo no creo que una fiscalía deba de estar dirigida por un ex militante de Morena o por alguien que evidentemente estuvo en el proyecto de nación del presidente de la República desde antes. Yo creo en fiscalías autónomas, independientes. El ejercicio de la acción penal en México lo tiene la Fiscalía General de la República, y veo al presidente con ánimo de concentrar más poder, de tomar más decisiones de manera unilateral, en un hiperpresidencialismo que veíamos en la época de los 70, 60. Entonces yo no creo en ese modelo de gobierno, y sí se me hace que va por un muy mal rumbo. Lo puedes comparar con... Digo, ya ves que en México siempre nos comparamos con Estados Unidos, con Cuba o Venezuela. ¿Lo podrías comparar con Hugo Chávez, a AMLO, o tú crees que no? Se me hace atrevido, ¿no? Todavía apenas lleva 3 años. Creo que han sido 3 pésimos años. La economía decaía a menos 1% antes de la pandemia, o sea, es decir, en 2019. El año pasado, si no me equivoco, estuvo alrededor de menos 10%. Indicador por indicador, tanto en gasto como en inversión. La balanza comercial también no era de lo más positivo. Por eso dijo que le cayó como anillo al dedo la pandemia. El desabasto. El pretexto ahí, ¿no? Desabasto en medicamentos, la inseguridad como nunca. Van casi 90,000 homicidios. O sea, hay países que están en guerra y ni cerca están de tener la cantidad de homicidios per cápita como las tenemos en México. Hemos visto la violencia aquí en Sonora, en Magdalena, en Caborca, en el sur del estado, que ha sido muy lamentable. Y no vemos una estrategia clara, y hemos visto lamentablemente que las instituciones de seguridad pública han pasado a ser más hacia un ánimo de militarizarlas, que más hacia un ánimo de hacer una estrategia completa, con un fondo mucho más amplio que llegar a cometer errores que se convirtieron incluso en el pasado. Entonces, no, claro que yo veo un mal gobierno, el rumbo no va bien y se tiene que dar un cambio. Van 3 años, pero pues no me atrevería a decir que estamos cerquita de ser Venezuela, aunque de repente esos ataques que hace directamente el presidente de la República, como lo hizo hoy en la mañana, de desprestigiar al INE, de desprestigiar al Tribunal Electoral,
de decir que va a mandar una reforma para removerlos. Creo que sí muestra tintes de autoritarismo y creo que sí es preocupante. Y pues quienes estamos en la oposición tenemos que ponernos pilas para informar y decirle a la ciudadanía los alcances que pueden tener esas expresiones dañinas que hace el presidente. Ok. Ahorita vamos a ir un poquito más ahí con lo federal. Vamos a quitar. Pero bueno, antes de eso, recuerdo que aquí cuando se formó la alianza para este 2021, pues el PRI, el PAN y el PRD, algo que yo creo que hace 6 años alguien pues no te lo imaginabas, pero obviamente los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes. Recuerdo que tú en su momento de su anuncio, tú estabas en contra de esa alianza, específicamente con el PRI. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué estabas en contra de esa alianza? No, mira, primero que nada te diría, en Acción Nacional somos un partido demócrata. Somos un partido de ideas, somos un partido de opiniones, somos un partido de disensos y somos un partido también de acuerdos muchas veces. En su momento hubo un debate en el Consejo Estatal del partido, que es el órgano encargado de determinar sí o no a la facultad de explorar una posible alianza o de facultar a la dirigencia estatal para suscribir algún convenio de coalición o de asociación electoral. En su momento yo lo manifestaba, fueron algunas las razones, algunas de forma, por lo rápido que fue, por la ausencia de explicación. Yo comentaba que debíamos platicarlo un poquito más con la ciudadanía, transmitir el porqué, la necesidad de una alianza, es decir, desde el lado de las formas. Desde el lado del fondo, yo sí creo que la identidad en un partido político y las causas por las que uno lucha deben ser claras, deben ser visibles, y deben de ser congruencia. Yo he visto, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, en algunas ocasiones que se han votado temas delicados en contra de México, y no necesariamente veía el PRI acompañando a la oposición, como lo fue la revocación de mandato que se votó en Cámara de Diputados, que no había determinado tiempos en radio, en televisión, quién iba a organizar, es decir, si la iba a organizar la Secretaría de Gobernación, o sea, para eso existe el INE, para eso está el Tribunal Electoral. Es decir, veía como algunos temas delicados donde el PRI en Cámara de Diputados, porque después en el Senado sí acompañó, digamos, a la oposición, que no habían votado eso. Entonces, era un tema de si actualmente no compartimos, digamos, votaciones común, o cuando menos no en temas tan delicados, luego entonces, ¿por qué habríamos de explicarle a la gente que queremos conformar un bloque para evitar cosas dañinas para el país? Okay. Hubo cosas que funcionaron, y eso hay que decirlo también. ¿De la alianza? Sí, claro. O sea, hubo distritos que se ganaron a lo largo y ancho del país. Al final te tuviste, pues simplemente decidió el consejo que se aprobaba, y tú después ahí dijiste, bueno, lo apoyo porque mi partido tomó esa decisión. Hubo como varios momentos. Hay críticas hacia el pasado, sin duda las hay. Mucho por cómo se procesaron las cosas en su momento. Y también por cuestiones de fondo, como te lo platico, ¿no? En su momento no me identifiqué con eso, lo dije con claridad. No me parecía la mejor decisión. Hoy en día prefiero pensar que debemos hacer balances hacia el futuro, más allá de vivir en el pasado. Reitero, hubo cosas que funcionaron en la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México. Hubo varios municipios importantes para Acción Nacional que se ganaron. Hubo varios distritos que se ganaron a lo largo y ancho del país. Aquí en la capital de Sonora se ganó, en gran parte por la alianza también. Y creo que debemos tener un excelente gobierno con el Toño Estezarán. Pero también hay que ver que en Acción Nacional decrecimos de 415,000 votos a casi 140,000, es decir, decrecimos una tercera parte. Okay. Tres veces decrecimos nuestra votación. Estamos a 30,000 votos del PT hoy en día. Si no hacemos una crítica, un autobalance un poco más profundo, creo que podemos caer en una complacencia que a título personal opino que no nos llevaría a nada bueno. ¿Y cuál sería alguna autocrítica que ahorita tú dices, sabes que yo creo que nos equivocamos en esto, o podríamos mejorar esta área? De saque yo prefiero ver hacia el futuro. Okay. Siempre prefiero como pensar
qué es lo que sigue. Es decir, estar viendo hacia atrás no me va a permitir avanzar. Me voy a tropezar si no estoy viendo hacia dónde camino. Sí vale la pena saber de dónde viene uno y recordarlo. La historia, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Claro, exactamente, para no cometer los mismos errores. Yo creo que pasó mucho por ausentarnos de los municipios, de la militancia. Dejamos de escuchar. Hubo consultas que se hicieron que no se hicieron de la manera correcta, sin hacer las preguntas expresamente correctas, sin dar el tiempo suficiente para que se pudiera hacer un conocimiento propio, sin explicar a la ciudadanía la necesidad de una alianza, de por qué se tenía que hacer esta alianza. Es decir, un tema completo, pues. Es decir, vamos a salir hacia la calle y vamos a decir por esto y por aquello. Yo creo que eso es una primera crítica. Y la segunda fuera, pues caray, Acción Nacional es un partido que nació para combatir un modelo de sistema. Si el modelo de sistema que ha venido representando el PRI o Morena no son el modelo de gobierno que nosotros creemos, luego entonces, ¿por qué habríamos de estar avalando cosas que nosotros mismos hemos criticado en el pasado? Sí. Creo que ahí es donde perdemos congruencia. Entonces, yo digo, desde el futuro tenemos que poner ese primer piso sobre la mesa, decir, este es el piso que necesita Acción Nacional, que necesitamos asomar la cabeza, es decir, no vamos a estar con la cabeza metida como tortugas. Para él no tiene que ser orgulloso, tiene que saber qué es lo que representa y tiene que salir a la calle y decírselo a la gente, representamos esto, aquí Acción Nacional va a dar una lucha por defender tales temas desde el municipio, desde presupuestos justos, autónomos, independientes de lógicas partidistas, sino más bien de realidades interesantes. Entonces yo creo que es donde Acción Nacional tiene que estar parado, con un piso firme, propio, más allá de estar dependiendo de que si se alía o no con alguien. A partir de eso creo que podemos ir viendo dónde podemos construir, con los partidos que se quieran comportar como oposición. Y ojo, esta crítica la pongo también en Acción Nacional, porque en Acción Nacional hemos tenido nuestros momentos en que si la negociación fácil por aquí, que si cedemos ante esto en X o Y lugar, y que a nadie nos asuste las negociaciones, son parte de la política. Okay. Pero sí creo que tenemos que privilegiar el construir nuestro piso propio como partido. Ok, excelente. Escuché en una entrevista ahí que tuviste con Nuevo Sonora que comentabas que ahorita tienen 8,000 militantes del PAN aquí en Sonora. Ustedes pues no aceptado, pues no, están conscientes que han tenido una baja, ¿no? de militantes. Claro. ¿De qué manera tú crees que debe de hacer proselitismo hoy en día el PAN? O sea, si a lo mejor de que batallan de que, ¿sabes qué? Y ya no creo tanto en el PAN. A lo mejor, ¿cómo revivir esa conexión con la ciudadanía? Yo lo primero que diría es el qué. ¿Qué necesita Acción Nacional? Creo que Acción Nacional, y más que Acción Nacional, la gente afuera demanda un partido fuerte que luche por sus causas en concreto. Por quienes busquen dar resultados en los municipios, en seguridad, generación de empleo, con programas de cercanía y de participación. ¿Un qué? De un PAN que no negocie a la fácil, de un PAN que se muestre como oposición y que no se deje. Viene una integración nueva en el Congreso del Estado. Yo creo que Acción Nacional en sus legisladores y sus legisladoras tiene que dar una primer batalla por ser un contrapeso que dialogue, pero que se pare del lado correcto. Eso desde el lado del qué necesita el PAN. Un PAN fuerte y un PAN firme. Una posición fuerte. Una oposición fuerte y responsable. Okay. ¿Cómo? Con reglas claras. Internamente y hacia afuera también. Un PAN que escuche a la gente. Un PAN que esté en los municipios. Y un PAN que tenga un piso mínimo para poder decirle a sus militantes, a sus simpatizantes y sobre todo a quienes se identifican con el PAN, que son muchas personas, aunque no necesariamente tengan una credencial de partido. Yo sí creo en aquellos que dicen, oye, pues es que el PAN ha sido el partido que ha representado las causas de la oposición a lo largo y ancho de muchos años. Es el partido contranatural a lo que es Morena, es decir, es la opción distinta a Morena. Entonces el PAN tiene que representar eso, tiene que representar una opción distinta, una opción de cambio y una opción de mejor futuro. Y yo sí creo que viendo la película completa, a lo largo y ancho de la historia, pues Acción Nacional ha sido un partido que ha mostrado congruencia desde sus trincheras. Ok, y
Ahorita que mencionaste que ser oposición fuerte, yo pues he criticado de que el último congreso, el congreso actual del estado aquí de Sonora ha estado muy tranquilo. Lo he visto, no lo he visto así que a la gobernadora, pues ya sabemos que toda la mayoría es morena hoy en día, pero al parecer parece que es del PRI, pues todo le han pasado como si nada, no he visto que le hayan criticado algún solo peso de algún presupuesto. ¿Tú crees que a qué se debe que esa falta pues de diputados locales capaces, ¿no? Digo, yo sí veo en los diputados actuales de Acción Nacional preparación en ideas, en causas legislativas, en buenas propuestas. En los tres lo veo. Creo yo que digamos toda la ola electoral vino como a llevar la atención hacia eso. Yo ahí sí difiero, yo sí vi a los tres diputados buscando hacer un contrapeso en el Estado, acompañando lo que ellos veían responsable en su momento, y lo que no veían bien, pues no lo veían bien. Yo creo que vale la pena hacer una valoración a futuro de esos propios balances para mostrarse pues identificables ante la ciudadanía. Es decir, yo sí creo que Acción Nacional no debe demostrarse como un solo ente con el gobierno, con el PRI, ¿no? O sea, debe correr por una lógica distinta. Ok, oye, y a ver, después, ahorita ves que me encontré en YouTube ahí un videito que estabas tú, me voy a ir un poquito para atrás. Claro. Que estabas participando en un movimiento estudiantil de que estabas en contra de la huelga de la Universidad de Sonora. Fíjate cómo, sí. Platícanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, ¿por qué estabas en contra de la huelga? ¿Ya estabas harto que estuviera cerrada la escuela? O sea, ¿o cuáles fueron tus motivos? Fíjate, qué padre que lo mencionas, Jesús. Acá con los letreros de que pita, ¿no? Que pita si estás en contra. Sí, claro. ¿Sí? Fíjate que como te comentaba, me tocó estudiar mi primer año en una universidad distinta a la Universidad de Sonora, y después tuve la oportunidad de estar en la Unison. Cuando llegamos a la Unison, pues llegamos con un ánimo de conocer nuevas realidades, de conocer pues panoramas, la propia diversidad que representa de repente tener un compañero que viene de la Sierra de Sonora, alguna compañera que le ha tocado crecer aquí en la costa, gente incluso de otros estados. Es decir, tener la oportunidad de estudiar en una universidad tan diversa como la Universidad de Sonora, pues sin duda para mí fue una gran oportunidad. La Universidad de Sonora atiende a muchos intereses también, hay que decirlo. En aquel momento estalló una huelga donde los alumnos no tuvimos mayor conocimiento del por qué se hacía. Se hablaba de salarios caídos, se hablaba de falta de pagos al sindicato, y más allá sobre qué bando tenía la razón, si era la administración, si eran los sindicatos, lo que los alumnos decíamos es: no queremos que nos cierren las puertas, queremos que nos sigan dando clases, queremos titularnos en tiempo y forma, y queremos que sus broncas las arreglen entre ustedes y que no las paguemos los estudiantes. Básicamente esa era la premisa central. Un poco chavo, había muchas cosas que a lo mejor no conocíamos de fondo, Jesús, soy muy franco, pero lo que sí queríamos es que la universidad estuviera abierta, pues no queríamos que tuviéramos puertas cerradas. Entonces, digamos, desde ahí nos tocó también estar participando en... ¿Y a quién se le ocurrió eso de que, sabes qué, pues pita para que...? Pues a los mismos morros, había amigos, compañeros, gente de varias universidades, compañeros, hermanos de nosotros, primos, o sea, vamos a tratar de hacer visible una exigencia que hay de muchos estudiantes, que es que no nos cierren las puertas. A lo mejor si te las cierran una semana, pues puedes decir, oye, pues está bien, casi hasta como vacación los pueden ver algunos. Pero ya cuando te cierran la universidad 2, 3 meses, que corres riesgo de perder un semestre, que tus clases no te las regresan, que la calidad y el estudio de esos momentos de una universidad pública, autónoma, que pagan todos los sonorenses con sus impuestos, esté cerrada por una diferencia que muchas veces son política. Ojo, no estoy diciendo que aquella vez haya sido política, reitero, pero muchas veces sí lo puede ser también. Entonces, pues como ¿por qué va a pagar el pato el alumno de una bronca que no es de él? Sí, era lo que decíamos básicamente, Jesús. Cuando las huelgas siempre el más golpeado es el alumno. Era siempre lo que decíamos. Mira, yo sí soy de los que piensa que cuando hay una situación que afecta,
quedarse callado no necesariamente es la mejor opción. Sí creo que uno tiene que ser prudente también, entender los momentos, ver las circunstancias de por qué sucede algo. Pero sí creo que si te están cerrando las puertas de tu universidad, pues sí vale la pena pues decir, oye, pues no queremos que estén cerradas, pues no. Hacerse notar, pues no, más Pues, que nada. pues cuando menos exigir lo que es un derecho a la educación. Oye, y tú eres un joven, pero la pregunta va de que ¿por qué no hemos visto rostros jóvenes en elecciones populares aquí de lo local, de Sonora, dentro del PAN? ¿Han faltado o se han adueñado la gente mayor, se podría decir? O sea, ¿por qué no hemos visto tantas caras nuevas? Digo, tú eres una cara fresca totalmente, tío, pero no estuviste en una elección. Ok. Me tocó estar participando en esta en particular con amigos a lo largo y ancho del país, de Mérida, Torreón, Guadalupe, Nuevo León, en Puebla, con la oportunidad que he tenido de estar como en la política nacional, con amigos de Acción Nacional a lo largo y ancho del país, aquí mismo en Hermosillo, en algunos temas a lo mejor no necesariamente en la primera fila, pero es como el béisbol. A veces toca estar pichando en la primera fila y a veces toca estar de catcher o de jardinero allá atrás en el fielder. Es igual de valioso quien participa en la primera fila que quien participa a veces en la segunda, en la tercera, en cuestiones técnicas, del diseño, la creación de la estrategia, de las políticas públicas a implementar, o quienes participan incluso en logística, en cuestiones operativas. Sí, yo creo que es un complemento. Creo que en Acción Nacional hemos dejado ir algunas oportunidades de sumar a más ciudadanía, de buscar la inclusión y la incidencia de perfiles jóvenes y más allá de la edad, de la actitud también de los perfiles, porque el ser joven pues no garantiza necesariamente que las cosas sean mejores. Es decir, yo creo que es más bien en torno a actitud de las personas, de buscar luchar con fuerza por los temas, de estar presente, de estar informado, que a veces la juventud puede significar eso, como la energía, las ganas de ir por cosas que hagan más atractivos ante los ciudadanos un partido político u otro. Sí creo que en Acción Nacional hemos dejado ir oportunidades ahí. Tengo una crítica, como tú bien lo mencionas, pero creo que es labor de quienes estamos ahí estar haciendo que otras personas se involucren para que eso suceda. Es decir, andar echando culpas es muy fácil. Es que es culpa de tal dirigencia, es que es culpa de fulanito y de fulanita. Yo no creo en eso. Yo creo más bien que quienes estamos ahí tenemos que hacernos responsables también de que lleguen más y mejores cuadros, jóvenes sí, de edad sí, pero también de actitud sobre todo, y que quienes estamos ahí pues nos asumamos como responsables de que eso suceda. Ok. ¿Y tú, Bruno, qué te gustaría próximamente? ¿Te veremos de candidato? ¿Te gustaría andar en alguna parte en especial? Quienes participamos en política, creo que seríamos mentirosos, Jesús, si no decimos que algún día nos gustaría estar en una posición de responsabilidad legislativa o de índole social. No necesariamente hay que ser la primera fila para muchos. Yo a lo personal, claro que sí aspiro en algún momento de mi vida a legislar, a estar en la primera línea, digamos, de defensa de alguna ley, de alguna política en específico. Por supuesto que sí. Yo creo que hay momentos para todo. Ahorita me veo como un soldado de Acción Nacional colaborando en conformar una oposición responsable, y es decir, no nomás en Acción Nacional, en todos aquellos partidos que puedan ayudar a evitar el desastre de lo que representan las políticas populistas del presidente Andrés Manuel. No lo transmitiría aquí al tema local, pues, porque apenas va llegando a gobernar Morena, así responsable todavía ni entran, pues, Pero bueno, ya había muchos alcaldes y diputados, ¿no? Sí, Eso, caray, sí, no, hombre, los gobiernos municipales de aquí de Morena sí, vaya que eran un desastre. Veo un buen gabinete de transición del doctor Durazo, la verdad. Quisiera decirlo así, veo gente que ha tenido trayectoria en el servicio público, incluso en partidos políticos también, gente con cartas académicas bastante interesantes. Es decir, yo creo que tenemos que ir por las ideas, por las causas. Sí veo un riesgo a nivel nacional y creo que
que si a nivel Estado las cosas continúan como van, con ausencia, sin ánimo de una exigencia responsable al gobierno federal, como se ha visto, con los últimos 2-3 años, que se ha visto mucha ausencia, de exigir al gobierno federal que baje recursos para Sonora, que se atiendan a los pescadores, que se vean las broncas de las minas, que atiendan la seguridad, que manden más estados de fuerza, que abramos las fronteras de vuelta. Creo que también ahí nos han quedado a deber un poquito los sí, claro, legisladores federales también de aquí, o sea, de aquí también, no, diputados. Entonces, también. Yo lo viera más como eso, Jesús, yo lo viera más como eso. Mitado, ¿cómo vamos ahí con los tiempos? Ok. Oye, Bruno, quería entrar un poquito aquí del tema porque creo que tú te has metido un poquito en el tema de la revocación de mandato. Okay. Más o menos a grandes rasgos, para que la gente aquí que nos escuche, ¿cómo podríamos explicar qué es una revocación de mandato? La revocación de mandato es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución, es una reforma que se hizo en 2019. La revocación de mandato es quitar a un gobernante por pérdida de confianza, que concluya de manera anticipada su mandato, por votación de la gente, por votación popular, lleva algunos requisitos constitucionales para evitar precisamente arbitrariedades en algún estado, porque también aplica a gobernadores y gobernadoras. Es decir, si hubieran evitado Javier Duarte, César Duarte, si hubiera habido una revocación de mandato en tiempo. Es decir, es un derecho ciudadano de rendición de cuentas. A ti, a la persona que trabaja, Jesús, en el día a día, a quienes hemos trabajado en empresas, en iniciativa privada, pues nos piden que rindamos cuentas sobre el desempeño. Entonces, al igual que cualquier persona, creo que un gobernante debe estar sujeto a rendición de cuentas. Y una revocación de mandato se hace por medio de una consulta, ¿verdad? Se debe de consultar una revocación, o sea, es decir, supuestamente uno vota por una persona para que esté ese tiempo por el que tú le diste la confianza, ¿no? Es decir, alcalde 3 años, gobernador 6 años, 6 años. ¿Por qué consultar la confianza? O sea, no se presta a malos usos, o sea, ¿cómo hacerlo algo veraz? O sea, ¿qué instrumento, qué mecanismo tiene para que no se haga con malas intenciones una revocación de mandato? Ok. La revocación de mandato se puede solicitar solo una vez durante el periodo para el cual fue electo un gobernante. Perdón, ¿quién lo solicita? ¿En el Congreso? La ciudadanía. La ciudadanía. Solamente la ciudadanía. Okay. Tiene que solicitarse en el caso del presidente de la República por 3% del padrón de la lista nominal, mucho, ¿no? de más de 17 estados, es decir, la mitad de los estados, para que no sea solo una región la que tenga algún interés particular. Tiene que ser un 3% de más de 17 estados, ¿no? De más de 16 estados, para que sea la mitad de los estados, para poder solicitar que se consulte. Y la consulta, a partir de que se solicita, que se juntaron las firmas, que se verifica por el Instituto Nacional Electoral, y solo por el Instituto Nacional Electoral, por nadie más, para evitar precisamente alguna intención ahí oscura, digámoslo así. Okay. Tiene que participar después, 3 meses después, el 40% de la gente de la lista nominal, para que sea vinculatoria. Es decir, si participa menos del 40% de la gente, no es vinculatoria y mantiene el mandato el presidente o la presidenta, el gobernante o la gobernante. Es decir, la intención de la revocación de mandato es rendición de cuentas. O sea, es decir, oye, pues que yo elegí a alguien para un periodo de 6 años, oye, ¿y por qué no le pongo un stop en 3 años para hacer una evaluación de cómo va? Es que lo elegí por 6. Pues veamos en 3 años a ver cómo va, a ver si me está gustando cómo está gobernando. Reitero, ¿cuántos gobernadores y gobernadoras no hubiesen salido a la mitad de su mandato por un mal desempeño? ¿El mandato quién lo otorga? El ciudadano en las urnas. ¿El mandato quién lo quita? Pues quien mandató, el ciudadano. Entonces, quien pone es quien debe quitar. En este caso es un derecho ciudadano exclusivamente de las y las personas, y es un mecanismo para evitar que un mal gobernante
gobernador o gobernadora, lleguen y no rindan cuentas hasta 6 años después. Okay. Es decir, en Estados Unidos, el presidente de la República es electo por un periodo de 4 años. Sí, pues, por si no salió tan bueno, pues que cuando menos tengas un periodo más corto de tiempo, pues para poderlo determinar. Y en su caso, votar por otro, ¿no? Y puede ser electo por un periodo más, es decir, gobernar hasta 8 años. En alcaldes y diputados federales y senadores ya existe la reelección, desde la reforma político-electoral de 2014, si no me equivoco. ¿Por qué existe la reelección en diputados, senadores y alcaldes? Precisamente por lo mismo. ¿Senadores existe? También, por un periodo. Para tener la posibilidad de evaluar su trabajo. Si alguien está haciendo bien su trabajo, lo correcto es que se quede por un tiempo. Ojo, por un tiempo determinado por la Constitución, sin prolongar más allá de lo establecido por la Constitución. Por eso es terminación anticipada ante la pérdida de confianza. Es terminación anticipada, no es prolongación, no es otra cosa, para evitar, como digamos, interpretaciones. Ok, esta reforma, ¿quién la hizo? ¿La hizo el grupo de Morena? Esta reforma a la Constitución donde permitía lo de la revocación. Fue una propuesta, si no me equivoco, Jesús, fue una propuesta del Ejecutivo al Legislativo en 2019. Se vota en Cámara de Diputados, se corrige en el Senado de la República. ¿Esta se hizo para que podamos hacerla a una AMLO, supuestamente? Claro, digo. ¿O él la dejó ahí como un instrumento para la ciudadanía? No se legisla para persona alguna, se legisla, digamos, para tener un piso firme para cualquier ciudadano o ciudadana que esté en el encargo o no esté. Es decir, no está hecho como para alguien, es una figura que esté el presidente Andrés Manuel o no, es una figura que va a seguir existiendo y que existe en el mundo. Se contempló, derivado de que fue una reforma hecha en este sexenio, que la reforma especificara exactamente a partir de cuándo aplicaría para quien fue electo en el periodo 2018-2024. Si no me equivoco, el cuarto transitorio establece claramente que a partir de noviembre es cuando se pueden empezar a recolectar las firmas para solicitarlas. Si se junta el 3% en más de 16 estados, es decir, en 17 estados, luego entonces se puede solicitar la revocación para que el INE valide si las firmas están bien hechas, si está bien estructurado, los formatos, etcétera. Y en enero se estuviera convocando para 90 días después, si no me equivoco, se esté llevando a cabo la jornada, un día que no coincida con otro tipo de elecciones para no viciarlas, y que el ciudadano pueda ir a decidir si quiere que se quede o no el gobernante. Es decir, reitero, todo derecho ciudadano de participación que genere democracia, para mí es positivo y siempre lo será. ¿Estás a favor de la revocación? Claro, creo que tenemos que tener reglas claras en cómo se debe hacer. Yo estoy a favor de la revocación de mandato como un modelo de rendición de cuentas y de derecho ciudadano de quitar a un mal gobernante. Por supuesto que sí. ¿Y no nos vendrá después alguna reforma donde cambie el periodo de ser presidente, de que Andrés Manuel quiera cambiar alguna jugada ahí? Pues claro que eso no se debe permitir, pero esta figura lo que hace es darle un derecho ciudadano para que pueda... lo mismo, ¿no? Ya ves que el ejemplo de Venezuela, que cada ratito hacían una revocación de mandato y duró, ¿cuánto? 15 años duró. Bueno, pero una... es lo que te digo que... Aquí como me lo explicas se ve muy difícil también hacer una revocación de mandato. O sea, hay muchas cláusulas que están que no cualquiera, o sea, ahí está la Constitución. Largo, la Constitución marca los porcentajes. Así es. Marca en cuántos estados se debe solicitar. Pues, determina claramente que el INE es quien debe de organizar. Determina los porcentajes que necesita el INE para poder llevar a cabo esta consulta. Ya ves que el presidente quiere controlar el INE también. O sea, por eso, pero hoy no lo controla. No, totalmente. Digo, ahorita no, pues no sé si más adelante, ojalá y no, pues no se vaya a prestar. Mira, para malos usos, ojalá y no. Si el presidente intenta controlar algunas instituciones, organismos, y lo logra, es porque hubo votos de la oposición ahí. Criticamos mucho la consulta que se hizo recientemente, que porque era inconstitucional, que porque la ley no se debe consultar.
muchas cosas que por supuesto coincido. 3 de los ministros que votaron a favor de que se hiciera esa consulta, que desde luego que es inconstitucional propiamente, aunque el máximo órgano de constitución lo dijo, fueron ministros que tenían evidentes ligas, relación con Morena. Y en los 3 ministros hubo votos de la oposición, porque no tenían las otras 3 partes para nombrarlos. Es decir, por eso se necesita una oposición fuerte, que luche. Te reitero, el qué, para tener un mejor partido, para tener una mejor oposición, es una oposición que se mantenga firme en decisiones como estas. Si la oposición se mantiene firme, Jesús, no van a pasar esas reformas. Pero se necesita que la oposición esté firme. Oye, es que si después desaparece en la Suprema Corte y pasa a ser Secretaría de Justicia. No, pues sí. No, pues pueden reformar la Constitución y desaparecer todo. Y no tienes una bola mágica. Sí, claro. Futuro, o sea, no. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Con una oposición firme, que no ceda ante esas presiones. ¿Tú crees que ahorita tiene oposición fuerte, presidente? Creo que Acción Nacional es un partido que se ha mostrado fuerte. Creo que Acción Nacional es un partido que ha resistido los embates del gobierno. Hemos visto como buenos gobiernos de Acción Nacional, como Guanajuato, han sido, digamos, atacados por el presidente de la República. O el pleito cantado que tiene con Calderón, ¿no? Como que... Sí, claro. O sea, increíble, como que con él, como que está enojado de que supuestamente decía que le robó la elección. Claro. No lo sueltan. Sí, claro. Entonces yo creo que si la oposición se mantiene firme, no tuviéramos por qué estar con estas cosas. Pues ojalá, fíjate, sí, ahorita ya que mencionas todos los pasos que están en la Constitución, pues ya sí se ve algo muy complejo. Digo, que es realizable y que si su momento llega, pues ojalá y sea con un buen fin. Pero digo, también obviamente piensas pues con una persona que tiende a absorber tanto poder, a que obviamente quiere quedar en la historia, se quiere quedar como un demócrata, pues obviamente él utiliza todas sus armas por estar el tiempo más posible en el poder, ¿no? Pero bueno, ojalá ya veremos. El tamaño del ego del presidente me sorprende a mí, la verdad. O sea, la historia se cuenta después. O sea, ¿cómo vas a decir? Es que hicimos historia, estamos haciendo historia. La historia se cuenta a partir de tus resultados, pues. O sea, no puedes decir que estás generando historia cuando tenemos 6 millones más de pobres en el país. Pues. Totalmente. No. Cuando dices primero los pobres, hoy tenemos más pobres que antes. Cuando el desincentivo para la generación de empleo está como nunca. Cuando la inversión está decayendo. Cuando la inseguridad está en los picos más altos, incluso del peor momento de la crisis. La salud, pandemia. La salud, el desabasto de medicinas. Bueno, pues eso no es hacer historia. Ok, y volviendo acá a lo local, ¿qué retos crees que tiene el estado de Sonora? Ok. ¿Qué crees que dices? ¿Sabes qué? Este tema debe de mejorar, lo veo muy débil. De entrada, creo que se tiene que fortalecer el esquema de coordinación fiscal. Creo que es injusto para las y los sonorenses lo que le regresa a la federación. Creo que Sonora aporta bastante. Si no me equivoco, son alrededor de poquito menos de 3 pesos lo que le regresan a Sonora de cada 10 que aporta. Creo que los ramos que aprueban las y los diputados tienen la razón de ser en pues regresarle a sus municipios, a sus estados, pues el dinero que ellos propiamente generaron. Creo que tenemos una deficiencia y ausencia de gestión de recursos aquí en el estado. Ese es un nuevo pacto fiscal, así como lo decía el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, que fue parte de su bandera de candidato. Yo creo que tenemos que fortalecer más una federación y evitar concentración o centralismo en toma de decisiones, incluso presupuestarias. Yo creo que el principal reto, más que eso incluso, es atender la crisis de inseguridad que tenemos. La primera responsabilidad de un gobierno es darle seguridad a la gente, es garantizar un Estado de Derecho. Hemos visto todos, nadie somos ajenos a las broncas que lamentablemente han sucedido aquí en el norte del estado, en la zona de Caborca, en Magdalena. Es espantoso no poder ver cómo la gente no puede ni salir de sus casas porque hay gente agarrándose a balazos. Yo creo que es el principal reto que tenemos en el estado, recuperar la paz,
darle seguridad a la gente. Yo creo que eso pasa por instituciones fuertes y más que fuertes, Jesús, inteligentes. Porque estoy de acuerdo en que no se combate con balazos la inseguridad. No, yo creo que no, creo que se combate con inteligencias, pero tampoco creo que se combata con abrazos, pues. O sea, ni este polo, ni aquel tampoco. Creo que tenemos que encontrar un punto medio en donde el gobierno sí determine con fuerza que el principal responsable de la seguridad de las y los ciudadanos es el propio gobierno, pero creo que también se tiene que buscar desarticular a las propias bandas donde más les duele, que es en el bolsillo, con inteligencia financiera, ¿no? Que se utilicen esos organismos, esas capacidades del propio Estado para combatirlos desde ahí, y recordando que la mejor política preventiva es la educación. Cómo evitar que lleguen delincuentes a las calles, que llegue gente con desapego social, que no se tiente el corazón antes de cometer un delito como esos espantosos que vemos ahí en esas lamentables balaceras y todo lo que está pasando, pues con una mejor política educativa, de familia, de recuperar el seno del deporte, las artes, la propia educación, como lo dices, Jesús. Es un sistema integral, es algo mucho más complejo, pero creo que es el principal reto que tenemos ahorita ahí en seguridad. Sí creo que hay muchos temas que atender en términos de combate a la corrupción. Creo que se tienen que dotar a los organismos encargados de auditar y revisar de autonomía, tanto técnica como presupuestaria, para que estos tengan, digamos, los dientes para poder detectar si alguien está cometiendo una irregularidad. Actualmente se adjudican 8 de 10 contratos de manera directa, es decir, sin licitación pública. Sí. Es decir, pues eso no es combatir las prácticas del pasado, solo genera opacidad. Entonces, creo que el primer punto sería, para resumirlo, de los retos que tenemos en el Estado: seguridad, detonar la economía, la inversión, atrayendo, regresando los propios recursos para que podamos poner las mejores condiciones para que más gente quiera estar invirtiendo en Sonora, para que el empleo se detone, se desarrolle, y sin duda mejores modelos de combate a la corrupción. Ok, excelente. ¿Y a quién admiras en la política? Ya sea que internacional, de otro país, o que ya haya fallecido. ¿Tienes en alguien que te guste, que admires mucho? Yo creo que la política es algo que empieza en casa, es algo que empieza con familia. Te diría que las primeras personas que admiro en política pues son a mi papá y a mi mamá, pues son quienes me enseñaron a sociabilizar, a desarrollarme en un entorno. Primero fue mi casa, después fue mi escuela, después fue el deporte, el béisbol. Te diría que las primeras personas que admiro son a ellos. Te diría que hay muchos políticas y políticos en el índole internacional que han hecho grandes cambios. Más allá de andarle poniendo nombres de calles, que algún bulevar o que alguno, pues digo, pues caray, quienes han innovado este mundo son quienes pues dieron luchas por causas más de fondo que por una silla o una posición coyuntural que tuvieron. Martin Luther King se me hace como alguien que innovó, que transformó, que dio una lucha que cambió el mundo. Te diría que Nelson Mandela, creo que es alguien que también que combatió tabús muy fuertes. Creo que hay personajes en la historia, incluso de México, que a veces quedan como rezagados o que no quedan en un primer punto. Yo sí creo que Manuel Gómez Morín fue un creador, un diseñador de instituciones, de ideología, de un alma propia, de identidad, que hemos perdido mucho en el PAN eso, hemos perdido identidad. Yo creo que Manuel Gómez Morín fue alguien que dotó a Acción Nacional de eso y dotó a México de instituciones como el Banco de México, como el Banco de Desarrollo de Agricultura, de instituciones fuertes que permitieron eso. Otros ideológicos que incluso dieron su vida, como el Maquio Cloutier, que fue candidato presidencial del PAN, don Carlos Castillo Peraza, que fue uno de los ideólogos de Acción Nacional. Creo que Damián hace una labor muy valiente en el Senado de la República, votando lo que él cree que es correcto. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con Anaya, con Ricardo. Me dio gusto que se reactivara. Sí, Anaya. claro, un candidato y una persona brillante, muy inteligente, muy estructurado y con mucha capacidad y no es frío, visión. es que me da esa percepción.
Que a veces lo veo y ya ves que hacen carrilla, memes de que es un robot y así, ¿no? Pero porque se ve frío, pero no lo conozco, no tengo es un el gusto. tipazo, es muy buena persona, es alguien amable, es alguien de familia, es alguien que la lleva a todo dar, Jesús, con quien puedes echar una broma, pasarla bien, reírte. Es alguien muy estructurado, es alguien que se concentra mucho en sus argumentos, en sus debates, en por qué él propone cosas interesantes a partir de estudios. Es alguien muy estudiado, pero no, es un tipazo. Ok. Oye, y he visto que te gustan mucho los deportes, ¿no? También, he visto también que un te poco gusta eso. también escalar y todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta? Nos despejamos de eso? ahí un poquito cuando salimos a andar ahí en... ¿Te gusta despejarte más que nada? Sí, como salirte del esquema tradicional, pues, ¿no? De andar ahí en la ciudad, o sea, como salir un poquito, pues, ¿no? O sea, pasarla bien allá afuera. Sí, no, cómo no. Excelente. Despejarse y convivir con la naturaleza. No, ok, está padre, imagino que debe ser, ¿te pones una musiquita o te vas así con la naturaleza? Pues muchas veces con ir escuchando ahí luego, depende de donde ande uno, pero pues luego tienes que tener los oídos como libres para poder estar escuchando ahí lo que viene. ¿Te has aventado algunas así medio peligrosas o...? Pues algunas sí, algunas altitas, algunas sí, pero siempre tratando de hacerlo responsable y todo, ¿no? De hacerlo con las herramientas, con guía, todo siempre tratando de hacerlo bien. Oye, y en tu trabajo trabajas en el Senado, ¿verdad? Así es. He visto en fotos que son muy bonitas las oficinas. ¿Cómo son? Están muy padres, están muy bonitas. ¿Qué cosas tienen ahí de que dices? ¿Tienen su biblioteca? ¿Qué cosas tienen? Su biblioteca, ¿Tienen una gimnasio? librería. Que yo sepa, no sé si las oficinas de ahí las más grandes tengan un gimnasio, creo que no. Su restaurante, obvio, ¿no? Sí, hay un restaurante, una cafetería, está muy padre. ¿Y ahí cómo se vive el ambiente? ¿Siempre está en friega o cada quien? ¿O hay momentos, hay días? Hay momentos dependiendo de los temas que vengan, la urgencia con que a veces se quieren procesar, hay temas que de repente quieren procesar de un día para otro, entonces pues eso genera como una mayor carga de trabajo. Y hay momentos en que, digamos, el ritmo es más de ir procesando, de ir, pues que se van haciendo los análisis, se van dialogando, se hacen con más tiempo. Sí hay una carga importante de trabajo en el Senado y creo que debiese haber mucho más todavía ante las demandas sociales que hay afuera. Yo sí creo que debiera ser un poco más así. Ok, y te veremos más seguido por acá, Sonora. Digo, pues como trabajas por allá mucho, estás viajando mucho de Ciudad de México, más adelante te veremos más seguido por acá en Sonora. Pues aquí nací, aquí crecí, mi familia aquí está. Pues claro que uno siempre espera poder estar cerca de la familia, de los amigos. Creo que las circunstancias lo irán diciendo. Yo sí tengo la intención de aportarle a mi estado, aportarle a la oposición, como te lo comentaba, al propio partido. Pero creo que eso es pues una cuestión más de las circunstancias, como vayan avanzando las cosas. Uno va a estar cerca para poder ayudar. No necesariamente tiene que ser una cercanía física, a veces es una cercanía de estar cerca de las cosas, más allá de que si estás directamente aquí o si estás allá. Pero sí, claro que vamos a buscar la manera de estar aquí ayudando. Ok. Oye, yo una última pregunta. Eres una persona muy joven, pero ¿cómo te gustaría que te recordaran aquí dentro del ámbito de la política o de la sociedad? O sea, en decir, ¿sabes qué? El Bruno trabajó mucho en esta área. Bruno se enfocaba mucho aquí con este tipo de personas. ¿Cómo te gustaría, en qué área te gustaría dejar una huella? Yo creo que la primera huella que tiene que dejar uno es de oportunidades, de poder ser artífice de que más gente tenga oportunidades. Es decir, yo tuve la oportunidad de estudiar un poco más derivado de becas, derivado de gente que me ayudó a lo largo y ancho del camino. Yo quisiera dejar eso. Quisiera dejar más oportunidades. Más oportunidades para poder tener acceso a más y mejores condiciones, porque no nomás es un tema de cantidad, sino de calidad también. Calidad de vida. Yo lo viera como un tema de luchar por eso, de luchar con fuerza porque eso suceda, y de
de que los sistemas, digamos, actuales no son igual de justos para quien crece en la sierra de Guerrero, de Oaxaca, que para quien a lo mejor tuvo la oportunidad de crecer en alguna otra zona donde había acceso a educación, acceso a salud, a una mejor alimentación. Yo no creo en quien dice que las oportunidades están y que todo el mundo las tiene. Yo sí creo que la desigualdad es tremenda y creo que el principal reto que tenemos es generar condiciones para que todo el mundo pueda tener acceso a ese piso firme de educación, de alimentación, de desarrollo y luego entonces poder pues avanzar en la vida hasta donde uno quiera. Excelente, no, pues me quedo aquí en esta plática con tus palabras de acerca de los retos que tiene el PAN. Me gusta a mí que aunque estés haciendo algún comentario de tu partido, pues aceptes que tienes retos, que han tenido algunas caídas, algunos errores, Sí, que tienen sus cosas buenas, pues eso yo como que engrandece el debate estando con tus mismos compañeros, pues eso es muy importante, no porque sea de tu partido vas a andar cegado, ¿no? Diciendo todo que sí, sino que al contrario, cuestionando, porque al final de cuentas nos engrandece a todos ese tipo de debates. Qué bueno pues. que lo dices, Jesús, porque Acción Nacional es un partido de debates. O sea, Acción Nacional no se apellida institucional. Acción Nacional es un partido donde tú vas y argumentas. Es un partido con vida propia y es un partido que nació para a veces ganar los debates, aunque se perdieran las votaciones. Es una premisa fuertísima en política. Lo que te dice esta premisa es que a veces tienes que ir a convencer con razones, más allá del espacio de poder en el que se encuentra X o Y circunstancias, y partir de pisos firmes para ofrecer mejores alternativas de cambios y de identidad, que es lo que nos demanda mucha gente y muchos ciudadanos allá afuera. Háganse identificables, muestren programas claros de gobierno para que nosotros les demos la confianza de vuelta. Es un instrumento de participación ciudadana del PAN y así tenemos que mostrarnos. Ok, no, pues te agradezco mucho, Bruno, que hayas estado aquí y esperemos más adelante volverte a tener aquí para seguir platicando. No, aquí, tener encantado. debates. Y aquí diros a la gente, pues, dónde te puede ubicar, en qué redes sociales, cómo estás. No, pues aquí con el Jesús, en el no, pues igual ahí en Twitter estoy como Bruno Cházaro, en Instagram, según yo estoy igual, Jesús, la neta no, ya uno se le pasa, ¿no? En Facebook igual, o sea, Bruno Cházaro, pues, no es tan fácil el apellido, es con C de casa, H-A-Z-A-R-O, y a la orden, tanto ahí como con el Jesús, ahí cualquier cosa, estamos a la orden. No, pues muchas gracias, Bruno, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, pues y muchas gracias a todos que nos están viendo y también a los que nos escuchan. Les recordamos que estamos en Instagram, Política Ficción con Jesús Ruiz, en YouTube y también en Spotify. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a mi Gustavo ahí en la producción y nos vemos y que tengan excelente día.